Bienvenidos a nuestro podcast Amar sin filtro. Yo soy la doctora Yasmín Marimón y estoy con mi queridísima colega y amiga, la doctora Natalia Saldaria. Y juntas hemos creado este espacio desde nuestra experiencia como psicólogas, nuestras especializaciones en trauma, en mindfulness, desde la espiritualidad, la ciencia y, muy importante, la experiencia para amar y para el bienestar humano. Qué lindo, muchas gracias, amiga. El propósito de este podcast es de verdad para que ustedes aprendan a conectarse consigo mismo o consigo misma, que aprendan a amarse cada día más y que de verdad este sea un espacio donde se sientan amados auténticamente. Nosotros también vamos a tratar de ser lo más auténticas posibles. No, que somos. No, sí, todo el tiempo. Y hoy tenemos una invitada especial que acaba de llegar fresquita a Miami, la distinguida doctora Anabel Hernández de Colombia, desde Colombia. Muchas gracias, doctora. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias, muy complacida y feliz de esta invitación y también de conocerlas en persona. Ya nos conocíamos a través de la pantalla, así que agradezco. Me presento a los que no me conocen, soy la doctora Anabel Hernández, médica especialista en psiquiatría, psicoterapeuta, magíster en PINE y experta en ansiedad. Muy bien, muchísimas gracias. Tienes toda una experiencia, una carrera ahí, de eso nos vas a hablar también un poquito hoy, ¿cierto? Pero antes queremos, en conmemoración al día de hoy, como todos sabemos, es 11 de septiembre, es un día de duelo colectivo y queremos hacer un minuto de silencio en conmemoración a las víctimas del 11 de septiembre. Muchas gracias a todos ustedes por hacer este duelo colectivo con nosotros, este aniversario que hacemos todos los años. Yo sé que me acuerdo exactamente dónde estaba en este día, en el 2001. Tenía yo 16 años y me encantaría que la doctora Anabel nos contara qué tiene que ver, que yo me recuerde exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Y creo que muchos de nosotros lo recuerdan. ¿Qué tiene que ver esto con la ansiedad? Nuestra memoria está íntimamente relacionada con nuestras emociones y cuando hay emociones que generalmente tienen un impacto emocional, generan, digamos, una huella de memoria que hace que uno recuerde exactamente qué estaba haciendo, dónde estaba y también incluso puedas reexperimentar la sensación que justo sintió en el momento en que estamos frente a un evento traumático o un evento estresante. Entonces, todas las personas sentimos ansiedad. Es normal sentir ansiedad. Yo creo que todos los aquí presentes lo han sentido. Palpitaciones en el corazón, las manos sudadas, apretazón en el pecho, que las personas, bueno, ya con un poquito más de ansiedad, como un ataque de pánico, nerviosismo, dificultad para dormir, para comer, tantas cosas, ¿verdad? Que a veces puede afectar el funcionamiento de la vida de una persona. La ansiedad como respuesta emocional es una respuesta totalmente normal y adaptativa. La experimentamos todos los seres humanos. Es decir, cuando el ser humano está frente a algo que es desafiante o resulta ser amenazante para él, hay una respuesta emocional que proyecta como un montón de escenarios y soluciones que hacen que yo termine adaptándome.
Cuando esas respuestas se prolongan en el tiempo, me genera muchísimo malestar, se vuelve incontrolable y se vuelve como desbordante para mí, se puede convertir en un trastorno o en lo que conocemos como ansiedad patológica. Pero cuéntanos, doctora Anabel, ¿qué hizo que te especializaras en ansiedad? Pues en mi experiencia clínica, yo me formé en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y digamos que el equipo donde estuve mucho más tiempo fue el equipo de trauma y psicosomática. Después llegó la pandemia, el coronavirus, que fue una amenaza que no esperábamos, que fue, digamos, imprevisto, y aparte de haber sido imprevista, como que no se tenía mucha información al respecto, lo que hacía que todo el mundo especulara si íbamos a morir, si en algún momento se iba a determinar, si iba a haber una cura, si era mejor vacunarnos, si era mejor no vacunarnos, y todo el mundo a mi alrededor, incluyéndome, empezó a experimentar ansiedad de una manera un poco más significativa y empezó a ser más frecuente poder decir, tengo miedo, tengo ansiedad, no puedo dormir, estoy todo el tiempo pensando en qué va a pasar. Ahí como que empezamos, si hay algo bueno que pudimos sacar de la pandemia, es que nos encontramos de cara a nuestra salud mental y ahí no pudimos huir a ninguna parte y la gente empezó a aceptar que no había salud física sin salud mental. Ahí me interesé por los trastornos de ansiedad y fue como una línea de tratamiento que empecé a trabajar. Y estás hablando de miedo, ¿cierto? Y yo siempre digo que en la base de la ansiedad hay un miedo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es cierto eso que siempre lo digo? Sí, la ansiedad tiene su base en la emoción primaria, que es el miedo. El miedo, pues, es la emoción de supervivencia. Fue la primera emoción que sintió el ser humano y lo que nos permitió sobrevivir como especie. El miedo es una respuesta inmediata, es decir, aquí aparece una serpiente y automáticamente las tres vamos a tener una respuesta frente a esa amenaza que es percibible para mí porque yo la estoy viendo. Y yo no me preparo para eso, simplemente tengo una respuesta. Quizás la doctora ya se va corriendo, quizás la doctora Nati queda paralizada y quizás yo empiezo a luchar con esa serpiente. Como una cucaracha, que me voy corriendo. Como una cucaracha, una rana. No, te quiero ver pelear. Pero la ansiedad no es una respuesta frente a algo que es comprobable, sino a algo que posiblemente puede ocurrir. Entonces es la serpiente en el salón. De pronto hay una serpiente o alguien vio una serpiente. Entonces es una amenaza que queda ¿dónde? En el horizonte. Es decir, eso que implica que yo empiece a pensar y empiece a hipervigilar. Esos dos mecanismos de hipervigilancia y de sobrepensamiento hacen que la atención vaya directamente a eso. Y entonces yo empiezo a decir, ¿y por dónde vendrá? ¿Y cómo me defiendo? ¿Y si aparece ahora? ¿Y si no aparece? ¿Y si me muerde? ¿Y si es venenosa? Eso ocurre con la ansiedad. Digamos que el miedo es la respuesta inmediata y la ansiedad necesita como varios mecanismos que vamos a ir hablando a medida que vayamos hablando más de la ansiedad, que incluyen que yo hipervigile y además sobrepiense. Bueno, y como estamos hablando de la pandemia, algo que salió por la pandemia fue esa ansiedad social que la gente ahora siente bastante. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Hubo una ansiedad colectiva porque había una amenaza colectiva. Siempre que hay una amenaza colectiva, hay algo que se llama escalada emocional. Así yo esté tranquilo, si mi vecino viene corriendo y me dice, ay no, me dio COVID, me voy a morir, por más que yo quiera mantener la tranquilidad, se vuelve amenazante para mí, porque entonces mi vecino me puede contagiar. Y si yo me contagio, entonces también puedo estar en peligro. Y si la doctora Natalia dice, ellas dos están infectadas, pues yo también. Eso hace algo que se llama escalada emocional, que es que aunque la emoción es tuya, me escala a mí y eso genera una ansiedad colectiva, que es diferente a la ansiedad social. La ansiedad social es un trastorno de ansiedad. ¿Sabes qué estaba pensando yo que me pareció interesante? Es que comenzamos con el 9/11 y hablamos de que, por ejemplo, yo me levanté esta mañana y había muchas personas que habían puesto, nunca me olvidaré. O sea, hay un diálogo saludable, creo, sobre el tema. Pero, ¿cuándo escuchas tú a alguien hablar de COVID con ese diálogo? O sea, hubo tantos
estudios sobre COVID y por qué había más estrés postraumático y ansiedad. Y creo yo, ¿qué te parece a ti? Que es porque no tenemos ese diálogo saludable, porque perdimos mucho ahí. Aparte de que perdimos, el ser humano no soporta o no tolera no tener control de algo, ¿cierto? Cuando los episodios traumáticos colectivos ocurren, digamos que todo lo que se genera después lo que busca es la agrupación, que es el duelo, de podernos como consolar mutuamente, y todos esos rituales que están alrededor pues nos reconfortan. En el COVID, como nos vimos amenazados todos y no teníamos control de la situación, ese tipo de memorias se tienen que querer olvidar. Es como, no quiero nunca más. De hecho, todos cuando hablamos de COVID es como, menos mal pasó. Y estás hablando de algo muy importante que es el control. Y una de mis especialidades es la terapia de pareja. Y bueno, control está en todas partes, ¿verdad? Este lugar está controlado por el diseño, los discos, las guitarras, mi oficina también con los cuadros. ¿Cuánto tiene que ver con la lucha de poderes y el control que sentimos en una relación con la ansiedad? Porque en las parejas, por lo general, viene la persona con un nivel de ansiedad y muchas veces es disparado por causa de la relación, ¿no? Y también lo vemos en adolescentes, lo podemos ver en varios contextos. Esa ansiedad y ese control y todos los mecanismos que se desactivan. Cuéntame de eso. La ansiedad tiene tres componentes. Uno que es físico, que todos lo sentimos, que fue lo que tú expresaste hace rato, las palpitaciones, la sudoración. Tiene un componente conductual, que es de eso que hablábamos en la serpiente está ahí, ¿qué hago? Me voy, lucho. Te vas a pelear. Y tiene un componente cognitivo. En ese componente cognitivo está la sobreestimación del control. Es decir, me siento más segura y me siento más seguro si puedo controlar. Si puedo tener el control incluso de aquello que no se puede controlar. Lo que es cierto y es una realidad, y yo sé que las tres lo hemos visto en nuestra práctica clínica, es que entre más control quiero tener, menos control tengo. Entre más control intento tener, menos control empiezo a tener incluso sobre mí mismo. Y eso genera muchísimo más malestar y termina detonando trastornos de ansiedad. Tremendo. Bueno, cuéntame porque dijiste que fue por COVID, ¿no? Que comenzaste con el cuento de ansiedad. ¿Me puedes contar un poquito de tu experiencia? O sea, no sé si quieres. Bueno, digamos que justo en el momento de COVID, yo fui por mi diploma de psiquiatra a Argentina. Mi familia quedó en Colombia, mis amigos quedaron en Colombia. Yo ya, digamos, me había venido a Argentina, pero cuando vuelvo por el diploma me quedé como atrapada porque cerraron los aeropuertos. Y ahí, obviamente, para mí eso fue como una activación de alerta porque todo el tiempo sobrepensaba si mi familia, que estaba lejos, iba a pasar algo, incluso mis familiares que estaban aquí en Estados Unidos. Por suerte, a ninguno de nosotros pues nos dio COVID, pero todo el tiempo estaba ese sobrepensamiento y si notan, la ansiedad vive sobre la anticipación, es decir, aquello que va a ocurrir que todavía no ha ocurrido. Cómo controlar aquello que va a ocurrir que no ha ocurrido. O sea, no estaba bajo mi control que alguno de ellos se enfermara. Y ahí desperté, digamos, como esta pasión por los trastornos de ansiedad y me sorprendí cuando me di cuenta que hay muchas personas con trastornos de ansiedad actualmente. Sí, esa es el número uno que todos sentimos, o sea, es como lo del siglo XXI. Estamos hablando de incertidumbre, ¿verdad? Y estamos hablando de saber vivir con incertidumbre porque es casi parte, bueno, es parte de nuestra vida del día a día. A veces decimos, bueno, pero déjala ir, te sientes ansiosa, ya eso se te pasa, ¿no? Es como que minimizamos el impacto que tiene algo sobre esto, la mente. Y decimos, nosotros somos psicólogos, decimos, todo está en tu mente. Controla tu mente, controla tu vida. ¿Cuán de cierto es eso? Porque yo sé que tú eres psiquiatra, tú también prescribes medicamentos para la ansiedad. Entonces, ¿cuán de cierto es eso? Yo pienso que entre más intentamos controlar, digamos que aceptar aquello que no puedo controlar es lo primero que baja un poquito la alerta y permite como empezar a conectarme con el presente para estar más tranquila.
El tratamiento, digamos, en ansiedad para mí es integral, es decir, no puede ser solo psicofármacos, debe combinarse con otras herramientas, si no me quedo al 50%, porque solamente trataría lo biológico. No todos los trastornos de ansiedad ameritan, digamos, tomar medicamentos. Hay casos donde sí. Por ejemplo, cuando se alteran mis patrones biológicos, tengo insomnio, no puedo dormir, dejo de comer o estoy comiendo mucho. Cuando hay alteración de los patrones biológicos, lo ideal es tomar psicofármacos que disminuyan esos niveles de ansiedad. Eso debe complementarse siempre con un trabajo psicoterapéutico y adicional, hay que tomar otras medidas coayudantes, como empezar a hacer actividad física, cambiar mi alimentación, incorporar la meditación como un estilo de vida o practicar algo que hoy día está muy de moda, pero que sirve si se hace de una manera seria, que es el mindfulness. Muy bien, y aquí dijimos que íbamos a hablarles de algo que no saben de la ansiedad. Dime tú, ¿qué es lo que sorprende más a la gente de la ansiedad? Yo creo que algo que la gente no sabe sobre la ansiedad es que se puede curar. La gente, digamos, tiene... Qué buena noticia, podemos cambiar la forma en que nos sentimos. Escuchen. Se puede curar. Los trastornos de ansiedad nos acompañan, a veces uno no lo nota, pero hacen parte de nuestra vida desde la niñez, desde la adolescencia, y uno los va como trayendo consigo. Y la gente muchas veces no busca ayuda porque cree que es su personalidad. Entonces muchas veces te dice que yo soy así, yo siempre he sido así. Es que para que a mí me funcione, tiene que ser así. Y la gente se acostumbra a estar en ese modo de tensión, en ese modo de lucha constante. Y muchas veces creen que como se ha arrastrado tanto tiempo, no se puede curar. Y la buena noticia es que de los trastornos que más resolucionan son los trastornos de ansiedad. Eso sí, hay que comprometerse con el tratamiento, hay que hacer un proceso. La mayoría de personas que sufren de ansiedad no le gustan los procesos, no le gustan las cosas lentas porque viven en la inmediatez. Y eso hace que yo quiera todo ya. Entonces, si ya yo fui a una sesión y fui a 2 y fui a 3, ¿cuándo es que me voy a curar? Pero un proceso bien hecho puede durar de 12 a 18 meses. Pero ahí estamos hablando de un trastorno de ansiedad, porque hay personas que son más ansiosas que otras, y yo siempre digo, bueno, es que en algún momento tienes que aceptar que tu sistema nervioso es un poquitico más nervioso que el resto de las personas que tú puedas conocer, o de este grupo de personas que quizás es más calmado. ¿Cuán de verdad es eso? Sí, digamos que anteriormente incluso había un trastorno de ansiedad, de personalidad, que se llamaba trastorno de personalidad ansiosa. Después fue retirado de los manuales, pero quedó existiendo algo que se llama ansiedad estado, que es lo que conocemos, digamos, como cuando nos da un trastorno, cuando tenemos ansiedad, y ansiedad rasgo, que es cuando yo tengo dentro de mis rasgos de personalidad algo que me condiciona a tener una respuesta de tipo ansioso. Entonces son esas personas que nosotros observamos, son más rápidas, se desesperan con facilidad, no les gusta hacer fila, no les gusta, digamos, hacer procesos que sean muy lentos y tienen mucha intolerancia a la incertidumbre. Muchas veces hace parte, digamos, del rasgo de personalidad y nunca se logra patologizar, sino que es la manera como estas personas funcionan en el mundo y no les trae ningún tipo de malestar ni ninguna disfunción. Si esos síntomas no me producen ni malestar ni disfunción, yo los puedo controlar, no son patológicos y digamos hay que aprenderlos a gestionar para que no se patologicen, pero puedo vivir con ellos. Creo que algo muy importante que me parece a mí es que a veces la ansiedad depende de donde vivimos. Por ejemplo, una persona que vive en Cuba, Venezuela, ahorita como empezamos hablando de Colombia, a veces el tener esa ansiedad, esa hipervigilancia es muy importante. También eso pasa, visto en estudios en los afroamericanos, la hipervigilancia también es muy importante para la sobrevivencia y creo que es muy importante que la gente sepa que la ansiedad no solo es un problema que tienes, pero también es algo que te ayuda a sobrevivir en ciertas áreas, ¿no es cierto? En ciertos países, en ciertas situaciones. Entonces tampoco quiero que la gente piense que la ansiedad es un enemigo. No, es un enemigo solamente si de verdad, o sea, te está sobrepasando y pasa ese límite de ya no ser la que te ayuda. Sin embargo, tengo muchos clientes que vienen de esos países
que todavía están hipervigilantes, ¿no es cierto? Y entonces eso es un proceso que hacemos que, ok, eso era necesario ahí, pero en este país ya no es necesario. Entonces cuéntame un poquito de qué te parece lo que estoy diciendo, porque creo que eso es algo que ustedes no saben de la ansiedad. Sí, digamos que la ansiedad realmente cuando aparece por algo circunstancial, cultural, aparece para protegernos. Entonces, desde ese punto de vista, pues no es mala, ¿cierto? El problema es cuando se vuelve incontrolable y se prolonga, digamos, en el tiempo. La ansiedad tiene como una característica en cuanto a la hipervigilancia. La hipervigilancia, ¿cuándo aparece? Cuando nosotros llegamos acá, a este mundo, ¿cierto? El hombre de las cavernas, ¿cómo sobrevivió? A través de la hipervigilancia, porque no habían, digamos, no estábamos divididos, no se sabían cuáles eran las plantas que se podían consumir, los animales estaban junto con nosotros en el hábitat y la hipervigilancia fue lo que nos ayudó a saber, bueno, dónde vienen los osos, dónde vienen los leones, esta planta es venenosa, esta planta no, y es lo que nos permitió como sobrevivir como especie. Sin embargo, las amenazas de hoy día ya no son de supervivencia, son más amenazas de tipo adaptativo, es decir, la hiperconectividad a las redes sociales que nos muestra todo el tiempo una realidad perfecta que todo el mundo tiene, es decir, el cuerpo perfecto que vemos, la casa perfecta, las parejas perfectas, los viajes perfectos, y ahí entramos, digamos, en una comparación que nos lleva a hipervigilar sobre mi vida. Es decir, yo porque no lo tengo, porque no tengo ese cuerpo, porque no tengo ese bíceps, porque no tengo esa casa, porque no tengo esta relación. Y está también ahí los what if o los y si esto pasa. Y entonces, bueno, y si de repente de verdad hay una serpiente aquí y está debajo de ese suelo y no lo sabíamos. ¿No? Entonces ahí el tratamiento viene, bueno, y si eso pasara, entonces ¿qué? No, ya lo que me hiciste pensar porque es al contrario de eso que viene otra vez, y lo siento de traer el 911 tanto, pero, o sea, cuando vemos una tragedia, no sé, sea el 911, sea lo que sea, algo que también es importante, porque tú estás diciendo ansiedad a no tener lo que la otra gente tiene, ¿no siento? En la social media, pero también algo que la gente no sabe es que nuestro cuerpo, porque está todavía en su en su etapa cavernícola, creo, ¿no es cierto? Todavía tenemos esos mismos sistemas. Cuando vemos televisión, vemos una noticia que algo pasó malo, lejos, nuestro cuerpo piensa que de verdad está pasando cerquita. Y eso también puede causar ansiedad. Entonces, ansiedad puede causar ver que alguien tiene más que yo y porque yo no lo tengo, pero ansiedad también puede causar ver en las noticias que pasó algo malo en mi país y entonces mi cuerpo lo toma como que está pasando ahorita. Y es por eso. Ambas cosas se relacionan. Digamos que el y sí y el ver algo que aunque yo no esté viviendo, exactamente le pasa a mi mente. Mi mente puede responder frente a, me acabo de quedar sin trabajo y tengo que pagar mis cuentas. Eso es un factor estresante para todos los que estamos aquí, a nosotras tres. Pero también puedes responder frente a, y si pierdo el trabajo. Y lo vive tal cual como si fuera una realidad. Digamos que nuestra mente no puede discernir qué es real de lo que no es real a través de mi pensamiento. Y lo que tenemos que aprender es que los pensamientos son eso, son pensamientos, no son hechos. Y nosotros todo el tiempo le estamos llevando a nuestra mente que son hechos, no probabilidades. Entonces, una manera de ayudarnos en el día a día es probarnos nuestros pensamientos. Yo siempre digo a mis pacientes, pruébalo. ¿Te vas a quedar sin trabajo? Pruébalo. ¿Qué pruebas tienes? O, por ejemplo, no, me van a botar de la casa. Pruébalo. Me va a dar un infarto. Pruébalo. Y ahí nos damos cuenta que estamos viviendo en anticipación y no tolerando no saber lo que va a ocurrir. Y ahí me viene a la mente las personas, por ejemplo, que son complacientes, ¿no? Y que siempre están haciendo por el otro y dejan de pensarse a ellas mismas en sus propias necesidades y eso causa también una ansiedad, ¿no? No he hecho suficiente o no soy suficiente. Entonces, estas creencias negativas que están ahí de raíz, muy arraigadas al sistema nervioso, porque bueno, son de niñez, ¿cuánto de eso también afecta a la ansiedad, ¿no? El perfeccionismo que tú mencionaste antes, las personas complacientes, todas las distorsiones cognitivas que existen, que ahí donde dice, bueno, esto es real o me lo estoy yo creando en mi mente
por algo que yo estoy creyendo que aprendí, a lo mejor es un mensaje que aprendí en mi familia, ¿no? A lo mejor la relación con mis padres aprendí que esto no es necesario, o el sentido de fallar también que es tan grande, tan profundo en sentido de la ansiedad, ¿no? Casi todo, digamos, nuestro actuar tiene que ver, incluso, o sea, nuestra neurobiología tiene que ver con todas las creencias que vamos tejiendo desde la niñez hasta la adultez. Y todas esas creencias nos llevan a tener posturas que pueden significar yo tener más estados de ansiedad, como querer complacer, como hacer las cosas de manera perfecta, como querer controlar todo, como necesitar hacer todo rápido y bien, ¿cierto? Y ese es el componente, digamos, cognitivo de la ansiedad. Por eso los componentes de la ansiedad están juntitos. Nosotros siempre pensamos que la ansiedad o es uno o es el otro, pero los tres funcionan siempre de la mano. Por eso el tratamiento tiene que ser integral. Si me enfoco en un solo elemento o componente de la ansiedad, me quedo corto. En ese sentido, si tienes algo en tu mente, que es esa serpiente que hoy es un fantasma en tu mente, lo removemos y se remueve la ansiedad. Se acepta que es una probabilidad. Digamos, alguien dice, de los que están acá en el público, creo que vi una serpiente. A todos nos va a pasar algo, ¿cierto? Todos vamos a decir, los que más le temen a la serpiente, se van a parar, se van a ir, o se van a quedar inmovilizados, van a subir los pies automáticamente. Los que no le tienen tanto temor, seguramente van a quedar tranquilos, pero pendientes si se ve, digamos, la serpiente. Entonces, algo que se utiliza mucho hoy por proliferación de información de las redes sociales, de las que a la mayoría de gente le gusta, que es eso de todo lo puedes, tú tienes el control, tú todo lo puedes hacer, entonces uno podría decirle a la mente, olvídate de eso, eso no existe. Y eso también generaría ansiedad, porque es un sesgo optimista que la mente sabe que le están mintiendo. Entonces uno lo toma como ¿qué? Como lo que es, una probabilidad. Sí es probable que pase. Ahora, ¿estaría yo preparada, digamos, si pasa? Pues aquí hay varias personas, hay personal que nos está cuidando. Es tratar de analizar que es probable y que yo tengo herramientas para defenderme de aquello que tanto temo. Eso es como lo que más funciona en racionalización. O sea, una técnica de la que estás hablando es que nos imaginemos qué está pasando y imaginemos cómo vamos a lidiar con eso. Exacto, que es probable que pase, pero que puede que yo esté preparada. Ahora, si no, entonces, ¿de qué manera me podría ocupar? Acá es no quedarnos en la preocupación, que es como nuclear en la ansiedad, que es todo lo que viene antes de yo ocuparme, ¿cierto? Algo que yo también le digo mucho a mis pacientes es, por ejemplo, tengo que pagar el celular y no tengo el dinero. ¿Cuándo lo tienes que pagar? En 7 días. Y ese pensamiento aparece 11 p.m. antes de quedarme dormido. Entonces, preguntarse, ¿qué podrías hacer a las 11 p.m. para pagar ese celular que tienes que pagarlo en 7 días? Entonces, es tratar de pasar más a ocuparnos de aquello que nos produce malestar o miedo y no preocuparnos tanto, porque la preocupación generalmente busca es que la pasemos mal. Bueno, y nos diste una técnica y me pregunto yo cuál es tu técnica favorita contra la ansiedad. ¿Qué creas que no saben? Digamos que la individualización del paciente es fundamental. O sea, cada paciente... Para ti. Ah, no, para mí. Digamos que a mí me funciona mucho. A mí me funciona mucho para gestionar la ansiedad del día a día, para no también cargarme emocionalmente con mis pacientes, que la mayoría son ansiosos. Me funciona psicoterapia semanal. Me funciona meditación diaria, hacer actividad física y tratar de estar en modo presente. No siempre es fácil estar en modo presente, pero siempre que hay algo que me lleva a otro lugar, lo que digo, en este momento estoy aquí, estoy en el Doral, en Amar Sin Filtro, en esta entrevista. Lo demás tiene que esperar. Me encanta. Bueno, yo por ejemplo, una anécdota, cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, tenía como 7 meses, cogí un avión de Cuba a Cancún y estaba pasando una tormenta y aquel avión hacía así, o sea, es el avión que más se ha movido de los que de arriba abajo.
Y evidentemente mi cara tuvo que decir algo, que el señor que estaba al otro lado me dijo, ¿estás bien? Y yo con la panza, sí, sí, perfecta. Pero a partir de ahí, después de 18 años, cuando me subo en un avión, hago mi técnica contra la ansiedad. Me pongo mi música, respiro, dejo el control, confío en el piloto, confío en el universo y hago mi viaje. Y la exposición de hacer lo mismo repetidamente ha hecho que esos niveles de ansiedad hayan disminuido con el paso del tiempo. Y ahora me monto en el avión y normal. Claro, hace un poquito de movimiento y esto es normal. Y por supuesto, he aprendido. Yo creo que esto es importante, aprender cómo funcionan las cosas. ¿Cómo funciona un avión? ¿Qué cosa es una turbulencia? ¿Cierto? Conocimiento. ¿Qué crees, Nari? Me gusta, me gusta. Dime la tuya. Yo tengo mucho. La favorita. No, pero digo, o sea, la favorita, yo voy más en la rutina, como tú estabas hablando, creo que a mí, o sea, COVID me enseñó algo muy importante, yo no sabía, siempre niña fui súper hiperactiva y me movía mucho y como adulta no me estaba moviendo lo suficiente. Me di cuenta en COVID, comencé a hacer más o menos 3 horas de ejercicio por la mañana para poder ver mis clientes. Ahora que ya no estamos en COVID, no necesito tanto ejercicio, pero sí corro, hago karate, hago mindfulness, hago yoga. Y, o sea, lo que yo hago en sí no es que lo haga todos los días, pero estaba haciendo todos los días cuando COVID. Por eso eran 3 horas. Y lo estaba haciendo solo con los niños. Ahora que ya no estamos en COVID, yo le pregunto a mi cuerpo qué es lo que necesita y escucho mi cuerpo y hago lo que mi cuerpo quiere hacer, excepto por el karate, porque pues me toca ir los lunes y los viernes. Eso es fundamental. Esto que tocas de decir es fundamental para que cada persona elija cuál es el tratamiento adecuado, qué es lo que le sirve a él. Digamos que ahora en esta proliferación de información en redes nos gusta que todo nos funcione. Lo de Jasmine, lo de Nati, también para mí. Individualizar y autoconocerme es lo que me va a permitir saber qué me funciona y qué no me funciona. Muy bien, me encanta. Bueno, tenemos personas conectadas en línea y tenemos muchas preguntas que están entrando. Yo tengo un par por acá que nos habían hecho anteriormente y una de ellas es, ¿vivir con una persona ansiosa te puede dar ansiedad? ¿Qué significaría vivir con una persona ansiosa? O sea, vivir con una persona, a mí no me gusta como determinar la persona, soy ansioso, no soy ansioso, al contrario, hay que despegarnos. Es una persona que tiene ansiedad, sin embargo, no es ansioso ni es ansiosa, porque la ansiedad no debería definirnos, ¿cierto? Pero vivir con una persona que tiene tendencias ansiosas o tiene un trastorno de ansiedad implica que esa persona quiera las cosas más rápido, que se desespere, que frente a algo que lo estrese va a tener respuestas de irritabilidad, de enojo. Entonces es una persona que fácilmente va a perder el control de su propia emoción cuando él está disregulado, cuando hay algo que le genere estrés. Entonces no es fácil vivir con una persona. Entonces si eso es repetitivo, es una persona que no tiene tratamiento, o que no tiene, digamos, espacio donde contenerse, va a ser lo que hablábamos al principio, escalada emocional. La otra persona va a terminar sintiendo ansiedad. ¿Las cosas buenas también producen ansiedad? Esa es otra pregunta que nos hicieron. Las cosas buenas, todo lo que genere para el ser humano incertidumbre, aquello que no es cierto para mí, va a desencadenar respuestas ansiosas. ¿Por qué? Vamos a suponer que me voy a hacer el viaje de mis sueños con el hombre de mis sueños. Está tu esposo aquí. Estás hablando de él, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, resulta que yo siempre esperé eso. Y debido a mis creencias, vamos a suponer que yéndome ese viaje, yo empiezo a pensar, ¿y si pasa algo y no alcanzamos a llegar? ¿Y si no nos va tan bien? ¿Y si ese lugar no era tan bueno como yo lo esperaba? ¿Y si pasa algo en el hotel y el clima dice que va a llover y no podemos salir? Y ahí empiezo a operar en anticipación
y eso me puede generar, digamos, ansiedad. ¿Y si se le sube la ansiedad a mi pareja? Bueno, puedo añadir algo a lo que dijiste. Yo quería añadir que cuando estamos en excitación, ¿no es cierto? Nuestro corazón ya está latiendo, ¿no es cierto? Y entonces ya estamos cerquitas a ansiedad. Es más, la excitación es la vecina de la ansiedad. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a ver esos signos de peligro, y es más, entre más trauma de desarrollo tenemos, más fácil vemos esos signos de peligro. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una fiesta divirtiéndome y veo esos signos de peligro, mi corazón va a ir más rápido, o sea, no de lo corporal, porque sé cómo estaba hablando bastante de lo cognitivo. Entonces, ahí se pasa mi cuerpo de esa excitación a la ansiedad. Entonces, mi respuesta sería absolutamente sí, y pasa porque son vecinos, están en la misma área. Yo voy a aprovechar para hacer una pregunta que me dejaron en la cajita de preguntas de Instagram. Alguien me preguntó, mi manera de disminuir la ansiedad es masturbándome. ¿Eso es normal? Entonces vamos a aprovechar que está la sexóloga en el set. Sí. Primero decir que soy sexóloga, entonces hay un estudio de la sexualidad acá. A ver, eso es una de lo que más yo veo en consulta, ¿no? Las personas que tienen comportamientos de escape a las emociones. Y estamos hablando, bueno, de la ansiedad puede ser la emoción del miedo en la base, pero puede también estar relacionada con vergüenza, con culpa, con decepción, con estrés, con todas estas creencias negativas. Y si yo aprendí que la masturbación, que es un comportamiento de tipo sexual, me ayuda a sentirme un poquito mejor en ese momento que lo estoy haciendo, porque estoy liberando dopamina, que es el neurotransmisor en mi cerebro que causa el placer, y el sistema de retroalimentación se activa, se libera dopamina, me siento bien en este momento, no tengo más ansiedad, más estrés, se me olvidó la deuda, todo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se condiciona el cerebro y el cerebro aprende, haz esto que te vas a sentir mejor. Y eso puede ser la masturbación, pero puede ser también ir al casino, o puede ser tomarme 3 botellas de alcohol, de ron, lo que sea. O el alcohol o todo lo que nos haga escapar. Sí. Bueno, aquí tenemos más preguntas y entonces te va a hacer una de ellas a ti. Sí. ¿Cómo descubrimos que somos ansiosos? Bueno, para descubrir que yo tengo un problema de ansiedad, generalmente hay síntomas que son nucleares. La ansiedad tiene manifestaciones que son somáticas, que son las físicas, y tiene manifestaciones emocionales. Yo puedo manifestarla las dos, pero hay personas que manifiestan de una y de otra. Es decir, las manifestaciones somáticas son asociadas a la tensión. Entonces es dolor en el cuello, dolor de cabeza, dolor de estómago, sudoración en las manos, palpitaciones, sensación de dificultad para respirar, y esto tiene que estar asociado a los momentos en los que estoy o frente a algo estresante para mí o cuando estoy en reposo. Y los componentes emocionales de la ansiedad es preocupación constante y excesiva por cosas que generalmente están en el futuro, es también, digamos, necesitar control. Esta preocupación se vuelve como excesiva e incontrolable para mí y me lleva como a sobrepensar. Yo te tengo una última pregunta. Sí. ¿Qué es amar sin filtro para ti? Bueno, amar sin filtro para mí es poder conectar con el amor desde un lugar de libertad. Es decir, con plena conciencia de aquello que quiero recibir y aquello que quiero dar. Yo pienso que amar sin filtro es poder, digamos, conectar con los demás a través de la libertad, y eso me va a llevar, digamos, a la plenitud. Una última. El amor, ¿cuán importante es para la ansiedad? El amor es importante para todo en la vida. Digamos que lo que la experiencia clínica me ha mostrado a lo largo de tantos años es que la falta de amor en algún área de nuestra vida
por una mamá ausente, por un papá ausente, por que ese amor se ha dado de una manera desmedida y sobreprotectora, genera, digamos, problemas a nivel de salud mental posterior o puede llevarnos a generar todas estas creencias que muchas veces pueden condicionar a la ansiedad. Muy bien, doctora, sé que estás de visita en Miami y sé que tienes eventos que vienen. Cuéntanos de eso, también sé que tienes una masterclass. Cuéntanos porque las personas seguramente quieren saber de eso. Bueno, el día domingo, acá también en Miami, estaré junto a la doctora Yasmín Marimón. Vamos a hacer un brunch especialmente diseñado para mujeres, donde estaremos hablando de autonomía, autoestima y estaremos dando herramientas que nos permitan generar redes entre nosotras mismas, que nos permitan tener espacios de contención y poder crecer, digamos, como persona y como género. También tenemos una masterclass a todos los que nos están escuchando en @doctora Anabel Hernández. Es una masterclass virtual que está desarrollada en 10 módulos. Es una masterclass que se llama Dominando Ansiedad. Dominando la ansiedad porque muchas veces la ansiedad se vuelve nuclear y termina dominando todas las áreas de nuestra vida. Es una masterclass que nos da recursos para poder aprender a conocerla, a saber qué es, cómo puedo cotidianamente gestionarla y eso me lleva a largo plazo a poder dominarla. Muy bien. Yo le quiero dar gracias a Victoria's Collection por nuestra ropa, Sí. está espectacular, muy importante antes de despedirnos. Por favor, no se les olvide seguirnos en todas las redes, en Instagram, en YouTube, en TikTok, seguir a la doctora Anabel, a la doctora Yasmín Marimón y a mí, a Dr. Nani. Esta es Amar Sin Filtro, nuestro podcast, es la premier, por eso estamos en vivo, de la 3ª temporada y les agradecemos a las personas que se nos unieron, que están acá tenemos personas presentes y también tenemos personas que están online. Desgraciadamente hay muchas preguntas, algunas preguntas por contestar, nos hubiera gustado tener espacio y tiempo para contestar todas. Seguramente habrá una segunda parte para aquellas preguntas que se nos han quedado. Bueno, les invito para que sigan con nosotras. Amar Sin Filtro Podcast. Gracias.